Esta película muestra los efectos peligrosos. En otras palabras, ¿qué hace peligrosas a las mercancías peligrosas? Las respuestas a esta pregunta explican por qué las regulaciones de empaque y transporte, al igual que las restricciones de carga, deben ser seguidas estrictamente. Comencemos con el riesgo de clase 1, los explosivos. Esta clase comprende todas las sustancias explosivas. Son completamente diferentes en composición y en efecto. Explosivos de composición plástica, explosivos para propósitos técnicos y militares, cartuchos de señales, artículos pirotécnicos, municiones para caza y deportes. La mayoría de ellos están prohibidos en el transporte aéreo porque son muy peligrosos. Este es un paquete de 5 kilogramos de TNT. Y este es su efecto. Pero incluso pequeñas cantidades de materiales sumamente explosivos son suficientes para producir daños increíbles. Esto es lo que un detonador puede hacerle a la pierna de un cerdo. Por eso, solo 2 divisiones de explosivos pueden ser transportadas por aire. La división 1.4, sustancias explosivas, al igual que la división 1.3, cuyos grupos de compatibilidad son C y G. ¿Qué efecto pueden producir? Los 1.3 C y G representan riesgo de fuego, pero solo un pequeño riesgo de explosión o proyección. Estos empaques pueden contener artículos pirotécnicos que consisten en sustancias incendiarias de iluminación o productoras de humo. La división 1.4 comprende artículos y dispositivos que no representan un riesgo significativo, como esta señal de humo. En caso de incendio, el efecto está confinado casi por completo al empaque. El grupo de compatibilidad S es un caso especial de la división 1.4. S significa munición de seguridad. Por ejemplo, municiones de bajo calibre para caza y deportes. Ahora resumamos los riesgos de aquellos explosivos permitidos en el transporte aéreo. Riesgo incendiario, riesgo de explosión menor, riesgo de proyección menor. Ahora demos un vistazo al riesgo de clase 2. Aquí debemos diferenciar entre gases permanentes comprimidos, gases licuados, gases disueltos bajo presión y gases permanentes intensamente refrigerados. Esta etiqueta verde indica gases no inflamables comprimidos, al igual que gases permanentes intensamente refrigerados. Una etiqueta roja significa gases comprimidos, que también son inflamables. La etiqueta blanca en la clase 2 indica gases comprimidos que también son venenosos. El riesgo común es la presión. El siguiente experimento demuestra el riesgoso efecto de la presión. Este cilindro contiene 300 gramos de dióxido de carbono, un gas no inflamable. El daño está en que se convierte en un misil sin control en el depósito de un avión. Las latas de rociadores también son envasadas a presión y, como todos los demás, pueden arder si son expuestas a altas temperaturas o si la presión externa disminuye considerablemente. Este es el porqué los envases a presión nunca deben ser perforados o expuestos al calor. Además del riesgo por presión, las diferentes etiquetas de la clase 2 indican varios riesgos secundarios. Primero observemos los gases permanentes intensamente refrigerados, por ejemplo, el nitrógeno líquido. Como todos los gases en esta condición, es extremadamente frío, menos 192 grados centígrados.
Una rosa, sumergida en nitrógeno líquido por tan solo unos momentos, se congela en segundos y estalla como el vidrio. Debido a esta propiedad, estos gases intensamente refrigerados representan un riesgo para las tuberías hidráulicas y los sistemas de control. Estos gases son más pesados que el aire, se hunden. En espacios cerrados, reemplazan el oxígeno vitalmente necesario para los humanos y los animales. Este envase de vidrio se llena de inmediato. Después de estos gases, demos un vistazo más cercano a los gases comprimidos, con el riesgo secundario de la inflamabilidad. Algunos de estos envases contienen gases inflamables. Un rociador para el cabello, rociadores de lacas y cartuchos para recargar encendedores de gas. Esta es una demostración con rociador para el cabello. Además, estos gases en ciertas concentraciones con el aire pueden desarrollar propiedades explosivas. El globo está lleno de una mezcla de gas inflamable y oxígeno. El efecto demostrado en este experimento también es la causa de numerosas explosiones de gas que todos podemos recordar. ¿Pueden imaginar lo que podría suceder en la bodega de un avión? Ahora que hemos visto los gases permanentes intensamente refrigerados y los gases inflamables, concentremos nuestra atención en los gases venenosos. Se esparcen rápidamente. Al liberarse, pueden producir graves daños a la salud e incluso la muerte. Esto los hace muy peligrosos para ser transportados en aviones de pasajeros. Ahora resumamos. Todos los gases del riesgo de clase 2 tienen las siguientes características. Sus envases pueden arder. Además, como un riesgo secundario, pueden desarrollar muy bajas temperaturas. Pueden reemplazar el aire. Pueden ser incendiarios o venenosos al inhalarse. Los líquidos inflamables pertenecen al riesgo de clase 3. Estos son líquidos o mezclas de líquidos que desprenden vapores inflamables, por ejemplo, solventes, lacas, derivados del petróleo o alcoholes. El criterio de diferenciación más importante es el punto de inflamación. Esto es la temperatura más baja en la que un líquido produce el suficiente vapor inflamable para permitir la ignición al mezclarse con el aire y ser expuesto a una fuente de ignición. Aquí tenemos isopropanol, de la familia de los alcoholes. Es muy fácil que produzca ignición debido a su bajo punto de inflamación, menos 12 grados centígrados. Las lacas, los solventes y los pulimentos también poseen bajos puntos de inflamación. Ese no es el caso del combustible diésel. No produce ignición a temperatura ambiente. Solo cuando es calentado a más de 40 grados centígrados produce suficientes vapores inflamables. Aún con su alto punto de inflamación, pertenece al riesgo de clase 3, porque todos los líquidos con un punto de inflamación hasta 65,6 grados centígrados entran en esta clase, como se determinó en la tasa abierta de pruebas de los experimentos previos. La industria química actual utiliza el sistema de tasas cerradas de pruebas. Este sistema define como de riesgo de clase 3 a los líquidos cuyo punto de inflamación solo alcanza los 60,5 grados centígrados. Entonces,
¿Cuáles son las características riesgosas de la clase 3? Estos líquidos son inflamables hasta temperaturas de 60,5 y o 65,6 grados centígrados. El riesgo de clase 4 se separa en tres divisiones. 4.1 Sólidos inflamables. 4.2 Sólidos de combustión espontánea. 4.3 Sólidos reactivos al agua que desarrollan gases inflamables al contacto con el agua. Demos un vistazo a uno de los sólidos de la división 4.1, sólidos inflamables. Nitrocelulosa, también llamada algodón de goma. ¿Cómo reacciona ante un experimento de combustión? Arde rápidamente. El calor o la fricción pueden producir la ignición de las sustancias de esta división. Los empaques con esta etiqueta contienen artículos de la división 4.2. Son difíciles de filmar en estudio porque arden al calentarlos o al contacto con el aire. La división 4.3 comprende las llamadas sustancias reactivas al agua. Desarrollan gases inflamables al entrar en contacto con el agua o al exponerlos a la humedad. Demos un vistazo al carburo. Al estar seco no arde, pero al añadirle agua, inmediatamente desarrolla gases inflamables. Resumamos las propiedades riesgosas de las divisiones individuales de la clase 4. La 4.1, combustibles por fricción o calor. La 4.2, producen combustión espontánea en contacto con el aire. La 4.3 desarrollan gases inflamables al contacto con el agua. Ahora observemos de cerca el riesgo de clase 5. Tiene dos divisiones. 5.1 Oxidantes. 5.2 Peróxidos orgánicos. Ambas divisiones, tanto los oxidantes como los peróxidos orgánicos, contribuyen o inician la combustión. ¿Cómo funcionan? Ambas divisiones pueden liberar grandes cantidades de oxígeno. ¿Qué pueden causar? Si observamos un soplete, podemos ver que el gas arde más rápidamente y la llama es más caliente al añadirle oxígeno. La llama se torna azul. Pueden observar lo mismo cuando una sustancia de la clase 5 es expuesta al fuego. Aquí, en nuestro experimento, la llama también se torna azul. Se ha estimulado la combustión. Si un oxidante entra en contacto con otros materiales, como un solvente, puede conducir a una reacción espontánea. Los peróxidos orgánicos presentan otros riesgos, además de las propiedades estimulantes de la combustión. Arden rápidamente, irritan los ojos y reaccionan peligrosamente con otras sustancias. Resumamos. Ambas divisiones, 5.1 y 5.2, contribuyen a la combustión. Los peróxidos orgánicos, división 5.2, también poseen las siguientes características adicionales. Arden rápidamente, reaccionan peligrosamente con otras sustancias, irritan los ojos, son sensibles a la compresión o la fricción. El riesgo de clase 6, al igual que la clase 5, está separada en dos divisiones. 6.1 Materiales venenosos o tóxicos. 6.2 Sustancias infecciosas.
La etiqueta indica cuán peligroso o venenoso es el material. Las sustancias altamente venenosas están indicadas con esta etiqueta. Esta indica un material con menor toxicidad, pero que, sin embargo, puede ser letal si es ingerido en grandes cantidades. No todas las sustancias tóxicas funcionan solo cuando son ingeridas o inhaladas. También hay sustancias que penetran por la piel. Son sustancias con la llamada dermotoxicidad. Por eso se exige una precaución extrema cuando los empaques están dañados. Las sustancias infecciosas pertenecen a la división 6.2. Contienen microorganismos vivos. Por contacto, representan un riesgo de infección. He aquí un resumen de las características más importantes de los artículos del riesgo de clase 6. Peligrosos para la salud. Letales. Infecciosos. Los materiales radiactivos están ubicados en el riesgo de clase 7. Las fuentes de actividad no pueden ser percibidas por el tacto. Tampoco pueden ser oídos, vistos, sentidos, olfateados ni saboreados. Solo el instrumental técnico es capaz de detectar la radiactividad. En nuestro experimento, el contador Geiger la hace audible. La radiación es causada por desintegración atómica. Penetra los materiales. La actividad de esta baja fuente de cesio traspasa este bloque macizo de hierro, como lo muestra el experimento. Por eso la radiación puede ser medida aún fuera de empaques sellados. Una gran dosis hace peligrar el medio ambiente. En transporte perjudica a humanos, animales, huevos incubados y películas no reveladas. ¿Cuál es la mejor protección? La mejor protección es mantenerse alejado. Noten cómo disminuye la radiación medida al aumentar la distancia. Si no le es posible mantenerse alejado, por ejemplo, al cargarla, un segundo factor importante de protección es el tiempo. Mientras menos tiempo se esté expuesto a la radiación, menor será la dosis absorbida. Para mantener lo más baja posible la influencia de la radiación, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha limitado la cantidad permitida de dosis por empaque. Estas reglas se aplican a 3 categorías de empaques. 1, 2 y 3. La máxima radiación permitida se origina en los empaques de la categoría 3. La menor es la de la categoría 1. Resumamos. La radiactividad pone en peligro el ambiente. Los factores de protección son distancia, tiempo de exposición y aislamiento de la fuente. El riesgo de clase 8 cubre los materiales corrosivos, entre los cuales tenemos ácidos y bases que corroen o producen necrosis visibles. El siguiente experimento prueba lo rápido que el ácido clorhídrico reacciona con el aluminio, un material usado muy frecuentemente en la construcción de aviones. El calor generado puede ser lo bastante fuerte como para producir ignición en materiales orgánicos, como el cartón de embalaje. ¿Qué propiedades tienen las sustancias de la clase 8? Corroen otros materiales, causan necrosis en tejidos vivos y producen calor. El riesgo de clase 9 es el último en nuestra película. Esta clase comprende todos los materiales riesgosos con propiedades no cubiertas por las definiciones de las demás clases,
como vehículos de superficie autopropulsados, hielo seco, bolas o gránulos de polietileno, materiales magnetizados y otros artículos peligrosos variados. Veamos 2 o 3 de estos en detalle. Hielo seco y materiales magnetizados. Comencemos con el hielo seco. En comparación con el hielo normal, posee dos ventajas notables. Primera, es muy frío, por debajo de menos 70 grados centígrados. Segunda, al fundirse se evapora de su estado sólido sin producir humedad. Por eso se usa para enfriar ciertos artículos como comestibles, órganos humanos para trasplantes y sangre. La desventaja: el gas del hielo seco reemplaza el aire en espacios cerrados, tal como el nitrógeno líquido, como ya lo vimos. Por esa razón, las áreas en donde se almacena o transporta el hielo seco deben ser ventiladas antes de ingresarlo. En nuestro experimento lo hacemos con aire comprimido. En la práctica normal es suficiente con abrir las compuertas de la bodega por un momento antes de descargarlo. El gas pesado escapará. Debido a su baja temperatura, las personas que manipulan hielo seco deben usar guantes protectores. Ahora veamos los campos magnéticos. Pueden dañar a otros bienes sensibles al magnetismo. Aquí hay una selección: casetes de video, cintas magnéticas y dispositivos de almacenamiento de datos, instrumentos de medición y cámaras. Ni siquiera este cucú puede soportar el magnetismo. Un embalaje inadecuado o un almacenaje incorrecto pueden incluso influir en la lectura directa del compás magnético de un avión. Dará indicaciones falsas. Ya hemos cubierto dos representantes típicos del riesgo de clase 9. Debido a que las propiedades de todos los artículos de clase 9 son tan diversas en su naturaleza, no necesitaremos hacer un resumen de ellas. Esta película les ha mostrado los más importantes efectos peligrosos, pero no se debe permitir que estos riesgos se presenten durante el transporte. Esta es la razón por la que todos, desde el empacador al receptor, están obligados legalmente a obedecer las regulaciones internacionales acerca del transporte aéreo seguro de artículos peligrosos, como lo especifican la OASI y la IATA.